¿Qué tal amigos de Mecánica TV? Sean bienvenidos a un nuevo video en el cual estaré hablando acerca de las fallas del sensor MAF cuando se encuentra dañado o que se encuentre sucio, ya que este es uno de los sensores más importantes en el funcionamiento de un vehículo. Sin más, comenzamos con los síntomas, con los que ustedes pueden detectar y saber su condición. Pero antes les invito a que por supuesto le den clic al botón que dice suscribirse y denle clic en la campanita de notificaciones y denle clic en donde dice recibir todas las notificaciones de este canal para que no se pierdan ninguno de los videos informativos acerca de la mecánica automotriz. Y bien amigos, una de las fallas con las cuales podemos detectar cuando un sensor MAF está fallando es que podemos ver de que ralenta y se pone inestable. Esto sucede por el mismo funcionamiento que realiza lo que es el sensor MAF, que se encarga de medir la cantidad de aire que ingresa al motor, y por supuesto esta señal de esta medición es enviada hacia lo que es hacia la computadora del motor, y por supuesto la computadora toma con mucha importancia lo que es esta señal, ya que si sabemos bien lo que es, para los que no saben, el motor funciona con lo que es con aire y combustible, y por supuesto si el sensor está dando una señal incorrecta, esto es lo que es de la marcha mínima, se va a producir por supuesto sin duda en lo que es en el funcionamiento de su motor, y lo van a detectar fácilmente. Por supuesto, lo que es la marcha mínima irregular no siempre es por el sensor MAF, pueden afectar otros sensores, pero sí puede darse por supuesto por este sensor, ya sea si está sucio o si está fallando. Bien, y otra de las fallas que normalmente nos puede dar lo que es el sensor MAF es que normalmente cuando un sensor MAF se encuentra sucio o se encuentra defectuoso, se va a producir lo que es la falla a la hora de que nosotros vayamos a altas velocidades, o que por ejemplo 100 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora, y nosotros queramos acelerar más y el vehículo tenga como un tipo de retraso a la hora de ir acelerando, a la hora de ir pisando el pedal de acelerador, su auto no avance a la solicitud que ustedes le están demandando con lo que es con el pedal del acelerador. Es decir, que ustedes le pidan más rendimiento o más velocidad y el motor no les dé lo que es la potencia que ustedes necesitan, o por lo menos para alcanzar alguna cierta velocidad, que ustedes noten de que en vez de que el vehículo avance, como que se tardará más en alcanzar cierta velocidad, y si es posible ustedes con el pedal del acelerador a fondo. Otra de las fallas que también normalmente se pueden suceder cuando lo que es el sensor MAF se encuentra dañado es que encontremos lo que es un gasto de combustible irregular. Por supuesto, esto puede suceder, como les dije, si el sensor MAF se encuentra sucio o se encuentra dañado. Por supuesto, cualquiera de esas dos causas podría estar produciendo lo que es un mal funcionamiento en el sensor que se encarga de medir el flujo de aire. Y en el caso de esto, de que su vehículo gaste más combustible de lo normal, por supuesto puede afectar, ya que como lo mencioné anteriormente en alguno de los otros puntos, que por supuesto este sensor se encarga de medir la cantidad de aire que ingresa al motor, y dependiendo de la cantidad de aire que ingresa al motor, la computadora regula lo que es la inyección de combustible. Así que si este sensor está dando una señal incorrecta, por cualquiera de los dos motivos que mencioné al principio, por supuesto su auto les puede empezar a gastar más combustible de lo normal. Otra de las fallas que son muy comunes cuando tenemos un sensor MAF defectuoso es que, por ejemplo, ustedes arranquen su vehículo, y esto es cuando les pasa seguido, es decir, varias veces que a ustedes les ha pasado esto, ya ustedes pueden irse haciendo una idea de que el sensor MAF puede estar sucio o puede estar dañado. Y esto es lo siguiente, de que, por ejemplo, ustedes cuando arranquen su vehículo, avancen unas cuantas cuadras, y cuando vayan avanzando, lo que suceda es que su vehículo de la nada se les pare y se les apague. Muchas veces se suele confundir con lo que es con el filtro de combustible, pero en el caso de que el filtro de combustible esté tapado, o ya sea también el filtro de aire, lo que sucede, a diferencia del sensor MAF, es que en el caso de que sean los filtros que estén sucios o que estén tapados, como lo quieran llamar, cuando sucede esto, normalmente a veces el vehículo también tiene los síntomas tales como lo que es la marcha mínima irregular, pero por supuesto su vehículo se les puede parar, pero no se les va a apagar por completo. En el caso de que cuando pasa lo que es la falla del sensor MAF, normalmente casi siempre el vehículo se para y se apaga.
Si tienen estas fallas y luego recorren otras cuadras más o unos cuantos kilómetros más y el vehículo se les sigue apagando y se les sigue apagando, puede ser que haya un problema principalmente y posiblemente en lo que es en el sensor que se encarga de medir la cantidad de flujo de aire, o mejor dicho, el sensor MAF. Y bien amigos, hasta aquí el video. Unas recomendaciones que yo quería hacer, que por supuesto estos síntomas es importante tomarlos y tenerlos en cuenta en el caso de que ustedes ya quieran llevar su vehículo a chequeo por cualquiera de las razones, porque ustedes han detectado algunas de las fallas de los que yo mencioné en este video. Van a tomar en cuenta que por supuesto el check engine sí se va a encender sí o sí, y eso ténganlo por seguro. El check engine es aquella piececita color amarillo que ustedes logran ver allá al fondo, y que por supuesto, como les digo, esto sí puede pasar en cualquier vehículo, de que el sensor MAF se ensucie. El sensor MAF se puede limpiar, pero por supuesto, si ustedes lo quieren hacer, es recomendable que lo hagan si ustedes tienen una cierta experiencia, porque lo que es el sensor MAF es un hilito que por supuesto es muy delicado, es una pieza muy delicada, y que si ustedes no lo saben hacer podrían terminar de dañar el sensor en el caso de que solo se encuentre sucio. Recomendable también amigos, de que por supuesto, si ustedes han sentido estas fallas, por supuesto que lleven su vehículo con algún mecánico que por supuesto tenga un escáner para que les escanee cuál es el código de falla que se ha producido en el sensor que se encarga de medir el flujo de aire. Hasta aquí el video, y cualquier duda ustedes me los pueden dejar en los comentarios. No olviden darle clic al botón de suscribirse, y por supuesto muchas gracias por ver estos videos en nuestro canal, y pueden seguir disfrutando de más contenido sobre mecánica automotriz en nuestro canal.